de admisión. Ya, jóvenes, no se olviden que tenemos pues un temario en donde toda la primera parte abarca lo que corresponde a teoría literaria, ¿no? ¿Sí? El asunto de los géneros, las figuras, y también de todo lo que se refiere a conceptos narrativos, que es un tema, ¿no?, que, ¿no?, hace poco se ha incluido, ¿no?, en el prospecto de admisión. Todo lo que es conceptos narrativos, tipo de narrador, el manejo de los personajes, tipo de tiempos, tipo de espacios, todo eso se va a tratar en el asunto de teoría literaria, que, repito, lo vamos a ver en varias clases, ¿no? Muy bien, entonces comencemos hoy la primera práctica con el asunto de literatura y géneros, ¿ya? Tenemos que vincular eh, la noción de literatura con los géneros literarios, ¿ya? Muy bien, y como entrada, chicos, para comenzar este tema, si vamos a hablar de la noción de literatura, y, y cuál es, pues, ¿no?, sobre todo la importancia en el contexto cultural. Vamos a escuchar para empezar sobre esto, sobre el tema de la importancia del fenómeno literario, a alguien que sabe de literatura, chicos, ¿no? Nuestro primer premio Nobel de literatura, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? Obviamente, pues, ¿no? Pantalla. Sí, voy a compartir un videíto para que escuchemos hablar a Mario Vargas Llosa sobre la noción de literatura, ¿ya? Ya, entonces lo escuchamos brevemente. En su primera visita a la ciudad como Nobel, el escritor resaltó la importancia que tiene la literatura para el desarrollo de la persona e indicó que todos los regímenes controladores han censurado el quehacer de inventar. Agregó que una sociedad libre aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública para que participen en el funcionamiento de las instituciones. Una sociedad libre, una sociedad democrática, aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública, con la vida cívica, que participen activamente en el funcionamiento de las instituciones de toda la sociedad. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Ese es un motor que constantemente nos obliga a revisar lo existente para adecuarlo mejor a nuestras expectativas y a nuestros sueños. Y no existe, yo creo, nada que atice más este mundo de deseos, de insatisfacción, de anhelos que la realidad no puede satisfacer, que la literatura. Por eso es que yo creo que una sociedad que aspira a ser libre, que aspira a mantenerse permanentemente sometida a una visión crítica, una sociedad, por lo tanto, dispuesta a enmendar sus errores y adecuarse constantemente a lo que son las aspiraciones siempre cambiantes de una comunidad, debe ser una sociedad de lectores de buena literatura. Por eso creo que es importante que las nuevas generaciones sean unas generaciones de lectores que hayan aprendido desde muy jóvenes, desde los años escolares, que la literatura es importante, desde luego como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación, de crear ciudadanos capaces de
expresarse con propiedad y con riqueza, pero fundamentalmente una sociedad de ciudadanos críticos, con un espíritu alerta para defender su soberanía individual, no ser manipulados arbitrariamente por los poderes de esta tierra y capaces de obligar a esta sociedad a enmendar el rumbo cuando a juicio de ellos se ha extraviado. Muy bien. A ver, hemos escuchado, chicos, el comentario de Mario Vargas Llosa acerca de la importancia de la literatura, ¿no? Bueno, como nosotros sabemos, pues Vargas Llosa ha siempre tenido puntos de vista respecto al quehacer literario, pues como escritor, pues ha logrado tener mucha influencia y éxito también. Estamos hablando del Vargas Llosa escritor, no del Vargas Llosa político, ¿ah? Hablemos del Vargas Llosa escritor. Y Vargas Llosa ha señalado, pues, ¿no? Varios puntos importantes, ¿no? Acerca de la importancia de la literatura y sobre todo de ser lector, ¿no? De leer obras literarias de calidad, ¿no? Que ha dicho que la literatura, por ejemplo, es una fuente inagotable de placer, de deleite para el lector, que es también una fuente de sensibilización. Claro, el lector al leer se vuelve más humano, más sensible. Ha dicho también que la literatura de escribir también, ¿no? Pero hay algo más, chicos. Hay un punto que él enfatizó más sobre todo y que lo repitió varias veces, ¿no? ¿Qué más logra la literatura en las personas? ¿Cuál sería la principal eh, influencia de la literatura en las personas? ¿Qué cosa logra la literatura en las personas? Aparte de lo que ya se dijo, ¿no? De que le da deleite, sensibilidad, capacidad verbal, ¿qué más? Ya dentro de lo que es la sociedad, ¿no? La principal importancia, ¿no? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuál es la importancia principal según Vargas Llosa? Ay, nadie lo notó, sí, creo lo repitió, Vargas lo enfatizó, ¿no? Vargas Llosa sobre algo que se logra cuando uno lee obras de calidad, ¿no? ¿Comentarios? ¿Nadie me dice nada? Ya, bueno, chicos, ¿qué pasó? No escuchó el video, me parece, ¿no? Mira, cuando tú lees obras de calidad, obviamente, ¿no? Aparte de todo lo que ya se dijo, tú te vuelves una persona de pensamiento crítico, capaz de discernir, de reflexionar, ¿no? Y por lo tanto capaz de ver una realidad de tal modo que no vas a ser pues una persona fácilmente manipulable, una persona que se deja, digamos, hasta engañar, ¿no? Por los poderes de este mundo, de esta sociedad, ¿no? Y eres capaz también de, dice, corregir, ¿no? Cuando hay algo que corregir, vas a poder corregir, vas a poder dar soluciones, ¿no? Claro, y eso es lo importante, chicos, ¿no? Que leer te da capacidad reflexiva, leer te da pensamiento crítico, claro. Sin que te des cuenta, tú ya estás desarrollando, tu cerebro está aprendiendo a tener capacidad reflexiva, capacidad crítica, ¿no? Obviamente eso se logra con literatura, pues, ¿no?
de buena calidad, obviamente. Porque hay de todo, pues chicos, ¿no? Hay de todo, hay todo tipo de libros, ¿no? Todo lo que se ha escrito es literatura. En realidad no, pues chicos, ¿no? Hay de todo, pues, ¿no? Tú has visto que incluso hay personajes del mundo de la farándula que han sacado sus libros, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y como son famosos, lo venden, pues, ¿no? Lo venden, ¿sí? La gente le compra, ¿sí? Sin importar si es un buen libro o no, lo compran, ¿no? Después ya que han leído, viene la decepción, ¿no? Después ya lo encontramos en Amazonas, esos libros a 2 por 1 sol, ¿no? Porque no pasa nada, pues porque no todo lo que se escribe es literatura, chicos, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a entrar a este terreno planteando una breve definición de literatura. ¿Qué es la literatura? ¿No? Y cuál es la diferencia, ¿no? Entre este tipo de textos y otros textos, ¿no? Ya mira, se han dado muchos conceptos, se puede sintetizar, se puede modificar, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y vamos a ir al punto, pues, de definir a la literatura como un arte verbal, ¿ya? Es un arte verbal, un arte lingüístico, para empezar, ¿ya? Porque su propósito es lograr deleitar a un receptor a través de las palabras, ¿sí? Arte porque justamente busca eso, ¿no? Busca deleitar, busca producir placer o goce en un receptor, en este caso usando las palabras, ¿no? Ahora, lo verbal abarca tanto lo oral como lo escrito. ¿Sí? Antes decían literatura se refiere a todo lo escrito, ¿no? Texto escrito de calidad estética, ¿no? Pero nosotros sabemos que también existe literatura oral. Claro, aquí en el Perú, recuerden la época prehispánica, antes que vengan los españoles, se generó una literatura oral en quechua, ¿no? Porque no teníamos escritura. Los griegos al comienzo tuvieron literatura oral, ¿no? En la época de Homero, ¿no? Los poemas homéricos se compusieron en forma oral. Ya eventualmente viene la escritura. Entonces no se restringe a lo escrito. Es un arte verbal. Puede ser oral o puede ser escrito. Ahora, eh, cuando dice que es un arte verbal, incide en que su materia prima es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, ¿ok? Pero ese lenguaje debe tener una característica, debe tener una función. Tú sabes que el lenguaje tiene varias funciones, informativa, expresiva, apelativa, metalingüística, estética, fática. ¿Cuál es la función esencial del lenguaje en la literatura, chicos? ¿Ah? ¿Cuál es la función que distingue? Así es yo, muy bien. La función poética. Poética, o también se le llama estética, ¿correcto? Función estética. Entonces, en la literatura, los signos lingüísticos poseen función estética, ¿no? El autor le confiere función estética, ¿ya? O sea, la idea es eh, producir un efecto de deleite, de goce, a través de un lenguaje elaborado artísticamente, un lenguaje en donde lo que interesa no solamente es lo que se dice, sino principalmente cómo se dice, ¿no? Esa manera elegante, esa manera enfática, esa manera distinta de expresar los pensamientos, ¿no? No voy a decir belleza porque belleza es una palabra muy subjetiva, ¿no? ¿Sí? Lo bello es un concepto que cambia, pues, según las épocas, según el contexto, hasta según los gustos personales, ¿sí o no? En sí, lo que se busca es llamar la atención del lector, es causar una cierta extrañeza, ¿no? Por la manera distinta o especial en que se expresan los pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, fíjate en este pequeño texto del poeta Vicente Huidobro, ¿no? Dice Huidobro: el día se suicida arrojándose al mar, un barco vestido de luces se aleja tristemente. Un momento, los días no se suicidan arrojándose al mar.
Este lenguaje no es un lenguaje real, no es un lenguaje tampoco cotidiano. Este lenguaje es simbólico, es indirecto, tenemos que interpretarlo. Este lenguaje nos hace pensar, chicos. A ver, ¿en qué pensamos cuando leemos "El día se suicida arrojándose al mar"? ¿Ah? ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿En qué pensamos al leer "El día se suicida arrojándose al mar"? Claro, así es yo, un atardecer, ¿no? Pensamos en un atardecer, ¿no? Lo que uno dice, un sunset, ¿no? Claro, por ejemplo, te vas a la playa, ¿no? Está ya acabando el día, atardece y parece que el sol se está hundiendo en el mar, ¿no? Eso probablemente vio el poeta y escribió este verso, ¿no? Entonces, el lenguaje literario está trabajado estéticamente, ¿no? De tal modo que ese lenguaje llama la atención, nos cautiva por la manera en que se expresan las ideas, ¿no? Ahora, la literatura, por otro lado, también hay que aclarar, es una construcción racional de rango ficcional. Claro, es una construcción que supone uso de razón, de intelecto, de capacidad de parte del escritor, y lo que se construye finalmente es un producto ficcional, ¿ya? Eso no hay que olvidarlo. La literatura es ficción, o sea, es un trabajo de creación, es un trabajo de eh, imaginar una realidad que puede parecerse a la vida real o no, pero es un trabajo de creación, ¿sí? Digo esto porque a veces pasa que algunos chicos confunden la literatura, pongamos, realista con la realidad. Y no, pues no, no es lo mismo. Bueno, una vez un alumno dijo: "Profesor, ¿es verdad que en el Colegio Militar Leoncio Prado mataron a un alumno y nunca se investigó nada?". O sea, él me está hablando de La ciudad y los perros, ¿no? Y cree que eso sucedió en la vida real tal cual. No, le digo, no, La ciudad y los perros es una ficción, es una novela, le digo, ¿no? Es realista, sí, pero no significa que eso haya pasado en la vida real. Se basa en una realidad a la cual el autor le añade pues su gran poder de creación, de imaginación, ¿no? Entonces, la literatura es un trabajo ficcional, chicos. Por más realista que sea, el escritor crea personajes, crea situaciones, crea diálogos que probablemente esos personajes nunca dijeron, ¿no? Si es que fueron personajes históricos, ¿no? Entonces, es un trabajo ficcional. En todos los géneros, ¿no? Tanto en el épico, el lírico, el dramático, es un trabajo ficcional. En un poema también. En un poema, eh, el poeta crea un poema, ¿no? En donde hay una voz que está hablando, que no debe confundirse con el poeta, porque una cosa es el poeta y otra cosa es la voz poética, así como una cosa es el autor y otra cosa es el narrador, tú ya sabes eso, no es lo mismo. En un poema, la voz poética puede expresar tristeza, dolor, y el poeta se está matando de risa. Claro, entonces, al final no es lo mismo. Entonces, al final, el producto literario es ficción, es un trabajo de creación, ¿ya? Entonces, por eso dice, tiene rango ficcional. Listo. Bien, finalmente, chicos, la literatura, como ya se ha resaltado también eh, en el video, es un fenómeno comunicativo muy complejo que funciona dentro de un contexto. Claro, el escritor vive en una época, en un tiempo, en una sociedad y refleja en su obra los cambios que se van dando. Incluso él se va anticipando un poco a lo que va a suceder, ¿no? O sea, tiene esa capacidad, esa sensibilidad de notar ya los cambios que van a suceder y como que se adelanta, ¿no? Y va a escribir influenciado por el contexto social y cultural en que vive. Y obviamente esa obra que se va a publicar, que se va a leer, ¿no? En cierto modo también va a sensibilizar a esa sociedad, ¿no? Por eso la literatura funciona dentro de un contexto sociocultural. O sea, no es algo aislado, no es algo que no tenga que ver
con el contexto sociocultural. Muy por el contrario, se relaciona directamente con el contexto sociocultural. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos al punto principal de esta sesión, que es hablar de la teoría de los géneros literarios. Ya, a ver, primero, ¿qué son los géneros? ¿Cuáles son? Y sobre todo, ¿cómo diferenciarlos, ¿no? Cuando hablamos de géneros, chicos, acá hay un objetivo, ¿no? ¿Con qué finalidad se trata este tema de los géneros? Nuestro objetivo principal aquí es clasificar obras, ¿ya? Clasificar, así como clasificas eh, a las plantas, a los animales, ¿no? ¿No? También clasificamos a las obras literarias, ¿no? ¿Ya? Y por eso se dice que los géneros son clasificaciones o son también categorías de obras literarias diseñadas por tratadistas. Ahora escucha, para clasificar obras se debe tener en cuenta eh, un criterio, ¿no? No voy a meter en un solo saco todo tipo de obras, ¿no? Clasifico obras según sus características comunes, ¿no? Básicamente me refiero al fondo y la forma de la obra literaria. Ya, toda obra tiene fondo y tiene forma. Ya tiene contenido y tiene una estructura física, ¿de acuerdo? El fondo es el contenido, son las ideas, son los sentimientos, son también los mensajes que el autor quiere dar al lector, mientras que la forma es la estructura física, cómo está escrita la obra, ¿ya? Cómo es el manejo del lenguaje, ¿no? Cuál es la forma en que utiliza el lenguaje, ¿no? Pero según esto, eh, aparecen tratadistas o estudiosos del fenómeno literario que van a diseñar o van a intentar sistematizar las obras en grupos, y a esos grupos se les llama género, ¿no? Esto, chicos, comienza en la antigüedad, porque en la antigüedad encontramos al primer tratadista, el primer estudioso del fenómeno literario, un filósofo griego al cual todos conocemos, que estuvo presente en muchos estudios, ¿no? Nada menos que Aristóteles, ¿ya? Aristóteles es considerado el primer tratadista de literatura y de los géneros, ¿ah? Podemos decir que él es el padre de la teoría literaria, ¿ya? Aparte de ser padre de la lógica, de la psicología, la biología, él es padre de la teoría literaria, ¿ya? Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, escribió un libro donde habló de literatura y de géneros. Ese libro titulado Poética, ¿ya? Poética, ¿ok? En este libro, él va a dilucidar acerca de qué es la literatura y cuáles son los tipos de literatura o de obras de su tiempo, ¿ya? Entonces, en este librito vamos a encontrar el planteamiento de tres géneros, los géneros clásicos, pues, ¿no? El épico, el lírico y el dramático, ¿ya? Llamados géneros tradicionales o géneros clásicos, ¿no? Por ser, pues, los géneros que sirven de base desde la antigüedad y que hasta el día de hoy se respetan, ¿no? Porque hasta ahora seguimos hablando de épico, lírico y dramático, ¿ya? Entonces, Aristóteles plantea la existencia de tres géneros, épico, lírico y dramático, en su libro Poética. Ahora vamos a diferenciar, vamos a diferenciar. Diferenciemos los tres géneros. Ya, a ver, en este cuadro observa la distinción de las características, ¿ah? Ojo, nos van a plantear textos o preguntas con textos y nos piden reconocer características de los géneros. Ya, entonces vayamos a los detalles. Ya, a ver. En primer lugar, chicos, cada género tiene una función general, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen, ¿qué función tienen las obras épicas? La respuesta simplemente es narrar hechos. En el género épico se narra una historia. El objetivo es contar una historia. Y si me preguntan en el género lírico, ¿cuál es la función en el género lírico?
ya no cuenta una historia. En el género lírico, la idea es expresar sentimientos, ¿ya? El lírico es el género de los sentimientos. Voy a expresar sentimientos o emociones, ¿de acuerdo? Emociones personales, propias. El épico narra, el lírico expresa. ¿Y el dramático? El dramático, más conocido como teatro. ¿Qué se hace en teatro? Bueno, pues me pueden decir algunos profesores, de teatro se actúa o también se representa, ¿ya? Esa palabra está mejor, ¿ya? Porque es la que se usa más en este contexto de los exámenes, ¿ya? En género dramático se representa, se actúa, se interpreta, se escenifica también, ¿no? ¿Ya? Vamos a usar la palabra representa, ¿ya? Se representa la acción en un escenario, ¿ya? O sea, se representa teatralmente, ¿correcto? El épico narra, el lírico expresa, el dramático representa, ¿ok? Ahora, vamos a los detalles. El género épico reúne obras de carácter narrativo, ¿ya? Porque, como ya dijimos, la idea es contar una historia, ¿ya? Y aparece ahí la voz de un narrador. El narrador, ¿no? Que no es lo mismo que el autor, el narrador es la voz que va a contar la historia. Es una voz que puede estar dentro o fuera de la historia, pero esa voz va a contar la historia, ¿no? Y al mismo tiempo que te va contando la historia, puede ir describiendo personajes, describiendo ambientes, o sea, te detalla cómo es el lugar, cómo es el personaje, sus características físicas, ¿no? Inclusive en la narración se pueden incluir a veces diálogos. A veces el narrador le cede la palabra a los personajes para que dialoguen, pero por momentos, no es que sea todo dialogado, porque en el género épico lo que predomina es la narración, ¿ya? La narración. Ahora, una característica propia del género épico, y por acá se señala, es la objetividad, ¿ya? El género épico es eminentemente objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Significa que cuando narra, el narrador se centra en un mundo exterior a él, no en su mundo interior, no en sus sentimientos o emociones personales. Muy por el contrario, el narrador épico es impersonal, o sea, no personal, no sentimental. Se centra en el mundo exterior, no en el mundo interior. Por ejemplo, cuando leemos la Ilíada de Homero. En la Ilíada, Homero habla de sí mismo, de su tristeza, su alegría o su frustración. Para nada. Homero, cuando se crea la Ilíada, pues hay un narrador omnisciente creado por Homero que habla de las hazañas de los héroes, de las batallas, de los duelos, ¿no? Entre griegos y troyanos, ¿no? Pero no habla de emociones personales, ¿sí? Es objetivo, ¿correcto? Esa es la idea de la objetividad. Narrar sin que intervengan los sentimientos personales, ¿no? Ahora, en el género épico vamos a encontrar narración de hechos, generalmente hechos que ya sucedieron, los hechos que corresponden a un pasado, ¿sí? Y eso se nota pues con los verbos, ¿no? Se narra en tiempo pasado, ¿no? Entonces, narra, describe y es eminentemente objetivo. Ejemplos de obras épicas, pues tenemos ahí el caso de la Ilíada, ¿no? El poema del mío Cid, que es un cantar de gesta anónimo, ¿no? Que narra la historia de un héroe medieval de España, ¿no? La Divina Comedia también es una obra épica, porque narra una historia, narra un viaje fabuloso, ¿no? El viaje al mundo de los muertos, ¿no? Si bien es cierto aquí, dirán, profe, pero aquí Dante es personaje y Dante se menciona dentro de este relato. Claro, es cierto.
Pero no es que Dante esté hablando de su tristeza, su alegría. ¿De qué habla Dante en este viaje? De lo que ve, sus visiones en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso. O sea, describe un mundo externo a él. Entonces, sí es objetivo, ¿no? Sí es objetivo. ¿Ya? Bien, vamos ahora, chicos, a marcar las características del género lírico. Lírico, que es lo que comúnmente llamamos en la actualidad poesía, ¿no? La poesía es el género de los sentimientos, pues, ¿no? Entonces, en este género, el autor se expresa desde su mundo interior, ¿ya? Desde su mundo interior. Y por lo tanto, aquí sí se van a expresar sentimientos, emociones personales, ¿ya? El autor se expresa desde su interioridad. Por lo tanto, este género es subjetivo, es muy personal. En el género lírico interesa mucho el yo poético, el yo del poeta. O sea, el poeta habla de sí mismo, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Cuando leemos a César Vallejo, nuestro gran poeta, Vallejo dice, yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, ¿no? Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo, ¿no? Dice, yo nací. ¿De quién habla? De sí mismo, ¿cierto? Es subjetivo. O cuando escuchamos a Pablo Neruda, Neruda dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Dice, puedo escribir, puedo, yo. ¿Te das cuenta? Siempre está presente el yo del poeta. O sea, hay subjetividad. Ahora, cuando digo subjetividad, no me refiero solamente a sentimientos así, digamos, amorosos, ¿no? O románticos, no. Se habla de todo tipo de sentimientos, ¿ya? Todo tipo de sentimientos. Puede haber pesimismo, puede haber frustración, ¿no? Puede haber alegría, puede haber esperanza, ¿no? Todo tipo de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, eh, Vallejo tiene otro verso que dice, hoy me gusta la vida mucho menos, ¿no? O Neruda también escribe, sucede que me canso de ser hombre. Ahí más bien vemos pues, una nota ya de cierto pesimismo, de angustia, ¿no? Ante la vida, ¿no? ¿Ya? Puede haber también poesía donde se combina, ¿no? El sentimiento con la protesta social, claro. Por ejemplo, hay un poeta que combina así sentimiento y protesta social. El poeta Ernesto Cardenal de Nicaragua, él escribió un epigrama que dice así, eh, me enteré que estás enamorada de otro. Entré a mi cuarto con amargura. Escribí unos versos contra el gobierno, por lo cual ahora estoy preso. Dice, mira cómo se combina, ¿no? Dice, me enteré que estás enamorada de otro. Ah, triste. Y luego dice, escribí unos versos contra el gobierno, o un artículo, escribí un artículo contra el gobierno, por lo cual ahora estoy preso. Ah, bueno, seguramente que era pues un intelectual, un periodista, escribió un artículo contra el gobierno y por criticar al gobierno lo metieron preso, ¿no? Ahí también se ve cómo él está, en cierto modo, haciendo protesta de que no hay libertad de expresión, que por opinar, por cuestionar, lo han encarcelado, ¿no? Entonces, la poesía abarca pues todo tipo de sentimientos, pero siempre tienen que ver con el mundo interior o personal del poeta, ¿no? Ejemplos de obras líricas. Tenemos una variedad, pues, ¿no? Ahí citamos algunos, ¿ah? El Canto General de Pablo Neruda es poesía. Las Flores del Mal de Charles Baudelaire de Francia. Aquí nota un ejemplo de cómo la poesía no siempre habla de sentimientos buenos. Aquí Charles Baudelaire se obsesiona por el mal. ¿Sí? Aquí hay poemas pues, que hablan de la condición de los alcohólicos, de las prostitutas, los drogadictos, los asesinos. Incluso aquí hay versos eh, que van a hablar de la muerte, de los vampiros, ¿no?
¿no? Entonces hay aquí una poesía más estremecedora, digamos, ¿no? Por eso que a este poeta le llamaron el poeta maldito, Charles Baudelaire, ¿no? Por su obsesión eh, por el mal en la poesía, ¿no? Y así, poemas humanos de Vallejo. A ver, más ejemplos, chicos, de obras líricas, más ejemplos de obras líricas, o sea, textos poéticos, textos poéticos. A ver, aquí en el Perú hemos tenido muchos poetas, ¿ah? A ver, menciona obras poéticas, textos poéticos, peruanos, ya, peruanos o también extranjeros. La idea es poner ejemplos de género lírico. Por ejemplo, han oído de Melgar, Mariano Melgar, de Valdelomar. Ah, bien, bien Omar, correcto. Tristiti es un texto lírico. Así es, de Abraham Valdelomar, ¿no? Donde habla de su infancia. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola. La voz poética habla de sí mismo, ¿sí? De su infancia. Correcto, correcto, Omar. Tristiti es una obra lírica. Melgar, habíamos mencionado a Mariano Melgar. ¿Cómo se llama la obra poética de Melgar? ¿Ah? Su obra más célebre, Los Yarabíes, claro, bien, Ángelo. Los Yarabíes de Melgar es una obra lírica, ¿no? Una obra lírica, ¿no? Muy peruana, con un sentimiento muy nacional, ¿no? Correcto, para expresar la tristeza amorosa, ¿no? Y así, pues, ¿no? Habrás escuchado de Carlos Augusto Salaberry, que escribió Acuérdate de mí, ¿no? Ya en la etapa más, digamos, actual o contemporánea tenemos a Blanca Varela. ¿Han oído de Blanca Varela? La voz poética de la generación de 50, Blanca Varela, la que escribió Canto Villano, el Canto Villano. Bien, John Chocano también es otro gran lírico, ¿no? Poeta peruano, ¿no? El que escribió Alma América. Listo, entonces, el género lírico abarca toda producción poética en donde se expresa el mundo interior del autor. ¿Sí? Bien, y por acá tenemos el caso dramático, el género dramático, más conocido como teatro. En teatro, como ya vemos resaltado al inicio, se representan acciones a través del diálogo, ¿ya? Y el movimiento de los personajes. Ojo, en el género dramático no hay narrador, tampoco hay voz poética. En el género dramático, el autor desaparece. El autor le cede la palabra a los actores para que ellos, mediante el diálogo y el movimiento, representen una historia, ¿sí? La idea es representar a través de diálogos y movimientos una trama, una historia, ¿correcto? Entonces, al texto dramático tú lo reconoces porque es una secuencia dialogada. Prácticamente todo el texto dramático es dialogado. Ahora, no digo que sea exclusivo, porque puede haber diálogo en una narración, en una obra épica. Hasta en algún poema podrías meter un diálogo, ¿no? Pero el diálogo es sí la forma dominante del género dramático. Ahí sí prácticamente todo el texto es dialogado, ¿sí? Ahora, en el género dramático, nota que se combinan los dos enfoques anteriores. El dramático es subjetivo y es objetivo a la vez, ¿ya? Se fusionan los dos enfoques. Ya, mira, hay subjetividad, por ejemplo, cuando un actor hace su guión y expone sentimientos. A veces los personajes de las obras dramáticas exponen su tristeza, su alegría, su dolor, su asombro, ¿no? En ese momento hay subjetividad. Pero también los actores están desarrollando una historia en el escenario, ¿no? El desarrollo de la historia a través de las acciones ya no tiene que ver con sentimientos, sino ya es, digamos, algo que corresponde a un mundo exterior. Por eso se habla de objetividad. Entonces, subjetividad
en algunos diálogos de los personajes y objetividad en el desarrollo de las acciones, ¿correcto? Están presentes los dos, subjetivo y objetivo. Ahora, dentro del género dramático vas a encontrar una variedad de especies, ¿no? Hay tragedias, hay comedias, hay dramas, ¿no? Si lo que tú ves adelante en el escenario es una historia que tiene un final funesto, calamitoso, desgraciado, donde los héroes mueren o sufren una gran desgracia, dirás que es una tragedia. Pero si lo que ves adelante es algo gracioso, que usa el humor, que te hace reír y generalmente tiene final feliz, le llamas comedia, ¿no? Pero esa comedia pertenece al género dramático, ¿sí o no? Claro. Y si fusiona lo cómico y lo trágico, ¿cómo le llamas a la fusión de lo cómico y lo trágico? Coño, muy bien, drama. Así, el drama es la fusión de elementos cómicos y elementos trágicos. O sea, tiene escenas que expresan dolor, desgracia, y hay otras escenas que pueden ser graciosas. Y por lo general, el drama tiene final reconfortante. Los dramas no son como las tragedias que terminan en desgracia o muerte. Los dramas presentan un desenlace reconfortante. O sea, hay un conflicto que al final se resuelve. Y hasta se puede decir que el final es feliz, ¿no? Como en Ollantay. Ollantay es un drama. Tiene escenas tristes, tiene escenas de humor, y el desenlace de Ollantay es feliz. Al final la pareja se reencuentra, el Inca permite la unión. ¿Te das cuenta? Ese es un drama donde se alterna lo trágico y lo cómico, ¿no? Bien, a todo ese conjunto, tragedia, comedia y drama, le llamas género dramático, ¿ya? Digo esto porque algunos chicos, ¿no? Asocian lo dramático con lo infeliz o con el sufrimiento de los personajes, ¿no? Dramático es el término que alude a toda representación teatral, y según su contenido y desenlace vas a diferenciar si es tragedia, comedia o drama. Ya, ahí citamos ejemplos, ¿ah? Ejemplos de obras dramáticas. Tenemos el caso de Prometeo encadenado de Esquilo. Esto es una tragedia, ¿no? La historia del Titán, que fue castigado por haber robado el fuego sagrado de los dioses, ¿no? Llevado a teatro, ¿eh? Este es una obra trágica basada en un mito, pero ya está teatralizado, ¿no? Fuente Ovejuna de Lope de Vega es un ejemplo de drama. De paso, digamos que Lope de Vega fue el creador del drama. Él creó esta especie en el siglo de oro español, ¿no? El Sargento Canuto de Manuel Segura, ¿no? Es una obra jocosa que usa la burla, la sátira contra los militares, ¿no? De aquellos tiempos, de los inicios de la República, ¿no? Esto es una comedia, ¿no? Las comedias se insertan dentro del género dramático, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos, chicos, las características y sobre todo, pues, la idea de diferenciar, ¿no? Diferenciar los tres géneros tradicionales. Ahora, agreguemos a esto, chicos, los géneros modernos. Géneros modernos, ¿ya? Modernamente se desarrollan el género narrativo y el género expositivo, ¿ya? A ver, el narrativo es una derivación del género épico. En el género narrativo también se narra una historia, ¿sí? Se narra una historia, pero utilizando otra forma. Aquí se utiliza la prosa, ¿ya? La épica antigua, la épica inicial, se creó en verso, ¿ya? En verso. O sea, las epopeyas, ¿no? Los cantares de gestas, son textos originalmente escritos en verso. Este género se compone en prosa, en prosa. A ver, vamos pensando diferencia entre verso y prosa. Un ratito, vamos pensando.
Ya, a ver. Diferencia entre verso y prosa. Mire, el verso tiene ritmo. La prosa no tiene ritmo. El verso mayormente se usa en la poesía, ¿no es cierto? Pero el verso también se usa en la narración, en la épica antigua. La idea era, pues, que el texto se narra, pero disponiendo las palabras en una medida y en un ritmo. De tal manera que esto se recita, ¿no? El verso está destinado a la recitación oral, ¿no? ¿Correcto? La prosa es el lenguaje natural, el lenguaje de corrido, cuando se escribe de continuo, sin una medida y sin necesidad de un ritmo, ¿ya? Entonces, la épica antigua narra en verso, con ritmo y medida. La narrativa moderna narra en prosa, de manera libre y natural, sin ritmo ni medida fija, ¿no? Dentro del género narrativo, como se ve aquí, se incluyen diversas especies como la novela, el cuento, la fábula y la crónica, ¿sí? Todas son narraciones en prosa. Por ejemplo, podemos decir que Conversación en la Catedral de Vargas Llosa es una obra de género narrativo, ¿no? Y por su extensión es una novela, ¿no? Es una novela. Los gallinazos sin plumas de Ribeiro es un cuento y el cuento pertenece al género narrativo. Comentarios reales del Inca Garcilaso es una crónica y la crónica pertenece al género narrativo. Ahora, viene la aclaración que seguramente todos ya estaban pensando. Profesor, el narrativo no es lo mismo que el épico. Ya, hay un punto de vista que plantea eso, ¿no? Y justamente creo que aquí lo tenemos que decir, o aquí tenemos que justamente resaltar, ¿no? Si vamos a postular a San Marcos, ya, no se olviden de esta aclaración, pues, ¿no? Para postular a San Marcos hay que considerar que el género épico y el narrativo son uno solo, ¿sí? Uno solo. Para San Marcos, toda narración en verso o en prosa pertenece al género épico, ¿ya? Para San Marcos, todo lo que narra es épico. No interesa si está en verso o en prosa, si es antiguo o moderno, todo lo que narra es épico, ¿ya? O sea, aquí el criterio es la función del texto. Tanto lo que se llama género épico o género narrativo tienen la misma función, los dos cuentan una historia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a manejar nosotros, chicos. La idea de que épico y narrativo son uno solo. Y le llamamos en general épico, ¿ya? Épico. Entonces, para postular a San Marcos, vas a decir que Conversación en la Catedral pertenece al épico, que Los gallinazos sin plumas pertenece también al género épico, ¿ya? Claro, si postulas a otras universidades, ahí tienes que separar. Épico es la narración en verso y narrativo, la narración en prosa. ¿De acuerdo? Bien. Ah, y falta aquí el quinto género. El quinto género es el expositivo, más conocido como ensayo, ¿ya? Género expositivo o ensayo. Ya mira, aquí la idea es presentar un texto en donde se analiza un tema, ¿ya? El autor analiza un tema, hace comentarios críticos con el fin de provocar la reflexión del lector, ¿sí? Los ensayos son textos de análisis, de comentario, que buscan la reflexión crítica del lector, ¿sí? El tema es variado. Hay ensayos políticos, ensayos sociales, ensayos literarios, cuando analizo una obra. Hay ensayos filosóficos, ¿no? O sea, la temática es variada. La idea es analizar un tema y plantear comentarios y reflexiones sobre ese tema. Ejemplos de obras de este género, tenemos el caso de Páginas Libres. Páginas Libres del maestro Manuel González Prada, ¿no? ¿Sí? Esta es una colección de ensayos donde Manuel González Prada analiza
la situación del Perú luego de la guerra con Chile. Aquí nos hablan de un Perú que está arruinado por la guerra con Chile. Él cuestiona, ¿no? Ataca, critica, ¿no? A la clase política, ¿no? Y también incluso a la nación por su indiferencia, ¿no? Por su adormecimiento. Es un libro que busca mover conciencias, ¿no? Busca la reflexión del público. Otro ejemplo de ensayo, la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿De quién, por favor? ¿Quién es el autor de 7 ensayos? ¿Quién escribió 7 ensayos? A ver, John nos pregunta. Sí, John, eso lo vamos a responder en el siguiente punto, que vamos a hablar de las especies, ¿ya? Ahí te comento tu pregunta. A ver, Cristín nos responde Mariátegui. Claro, así es. El amauta José Carlos Mariátegui escribió 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde él también analiza nuestra realidad bajo un enfoque socialista, ¿no? Porque Mariátegui fue fundador del Partido Socialista en el Perú, ¿no? Bien. Entonces, como te das cuenta, hay 5 géneros principales, pero teniendo en cuenta también que podemos fusionar el épico y el narrativo en uno solo, ¿ya? Vamos ahora, chicos, a hacer algunos detalles sobre cada género. Mira, los géneros tienen especies, ¿no? Especies, ¿ya? Comenzando con el género épico, ya vimos que hay género épico en verso y hay género épico en prosa. Ya, a ver. Hablando de la épica en verso, reúne a todo tipo de narraciones orales o escritas que aluden a un tiempo pasado. Eso es típico, ¿no? La narración alude a un tiempo pasado, ¿no? Se cuenta una historia que ya sucedió, ¿correcto? Puede alternar descripciones de ambientes y personajes, ¿cierto? Eso es posible. Se alternan descripciones, o sea, indica características o cualidades del ambiente o del personaje, ¿no? Su enfoque es objetivo o impersonal, ya lo sabemos. El épico es eminentemente objetivo. Ya a ver, ¿cuáles son las especies épicas en verso? En verso. Ahí pensamos en tres categorías. Epopeyas, cantares de gesta y poemas épicos. Ya, rápidamente notemos la diferencia. De las 3 especies que hemos mencionado, la más antigua es la epopeya. La epopeya es narración extensa sobre hazañas de héroes, héroes míticos de la antigüedad. ¿Ya? La epopeya narra hazañas, hechos grandiosos vinculados a héroes míticos. Sucede que las epopeyas se nutren de mitos de la antigüedad. Por eso es que hay presencia de seres fabulosos, pues, ¿no? De héroes con poderes, de dioses, de monstruos, de híbridos, ¿no? Porque estos textos se basan en mitos, ¿no? Mitos que fueron, pues, obviamente anteriores, que se transmitieron en forma oral, pero sirvieron de base para las epopeyas. Entonces, en suma, una epopeya se caracteriza por su temática sobrenatural, debido a la base mítica. Ejemplos de epopeyas, ahí están, el caso de la Ilíada, ¿no? La Odisea de Homero también, la Eneida de Virgilio, ¿sí? Todos estos textos tienen esa grandiosidad temática, presencia de personajes y hechos sobrenaturales, ¿no? Seguimos avanzando en la historia de la épica y aparecen luego en la Edad Media los cantares de gesta, ¿sí? Los cantares de gesta, que también narran hazañas de héroes, pero ahora estos héroes son medievales, héroes que lucharon, que realizaron proezas en la Edad Media, ¿ya? Que lucharon por un rey o por un pueblo en la Edad Media. ¿Ya? Los cantares de gesta, además de ser medievales, son de carácter popular, popular. ¿Ya? Tienen un lenguaje sencillo, un lenguaje muy accesible a todo público. Lo que pasa es que los cantares, primero que fueron compuestos por poetas populares, llamados juglares,
que se ganaban la vida, ¿no? Narrando historias en las calles, en las plazas, para el pueblo. Ten en cuenta que el pueblo en esta época no sabe leer ni escribir. Es un público analfabeto. Entonces, obviamente, la transmisión de el relato tiene que ser oral, ¿no? Oral. Y en un nivel sencillo, en un nivel popular, ¿correcto? Además nos dice que todos los cantares son anónimos. Claro, los autores llamados juglares no, no se dieron a conocer. No les interesaba la fama tampoco. Simplemente narraban para ganarse la vida. Contaban la historia y a cambio recibían un plato de comida, un vaso de vino, y luego continuaban eh, errantes en otro lugar para seguir ganándose la vida. Entonces, no hay la idea de hacerse famoso, de dar el nombre, ¿no? Entonces, todo cantar de gesta queda en el anonimato. ¿Sí? Lo podemos verificar, ¿no? Por ejemplo, en Alemania se compuso el Cantar de los Nibelungos, de autor anónimo. En España se compuso el Cantar del Poema del Mío Cid, o Poema del Mío Cid, que es de autor anónimo. En todos los países, ¿ah? En Francia, a ver quién recuerda cómo se llama el Cantar de Gesta en Francia, el Cantar de Gesta del pueblo francés. El cantar de gesta típico de Francia es el cantar de Roldán. Roldán o Rolando, ¿ah? ¿No? ¿Te acuerdas, no? Lo tenías en la punta de los dientes. El cantar de Roldán, que habla de un héroe histórico, ¿ah? Ah, por cierto, en los cantares de gestas los héroes suelen ser históricos o legendarios, mayormente históricos. Ya no son míticos, ¿no? Ya no son como Aquiles, Odiseo, Eneas, Hércules, ¿no? Son míticos. Aquí aparecen héroes históricos. Por ejemplo, el Cid Rodrigo Díaz de Vivar existió. Fue un héroe de la guerra de reconquista contra los árabes, ¿no? Roldán también existió. Roldán fue el mejor caballero de Carlomagno, ¿no? Luchó por Carlomagno. Entonces, aquí aparecen héroes más históricos. Los cantares de gesta, entonces, ya no tienen tanta fantasía o grandiosidad temática como las epopeyas. Son más realistas, ¿no? En comparación a la epopeya es más realista, ¿no? Bien, la tercera especie de épica en verso es el poema épico. El poema épico sería ya la última evolución de la épica en verso. ¿Ya? Esto comienza a aparecer en los tiempos finales de la Edad Media, más conocido como pre-Renacimiento, y se va a desarrollar durante el Renacimiento. ¿Ya? ¿Cómo lo diferenciamos? Un poema épico se distingue primero por su nivel culto, o sea, en comparación al cantar de gesta que tiene nivel popular, sencillo, el poema épico tiene nivel culto. ¿Por qué? Porque fue escrito por autores de gran cultura, estudiosos de la cultura clásica y de su época, ¿no? Mayormente los que componen estos textos eran de formación humanística, claro. Autores como Dante, Petrarca, Boccaccio, Maquiavelo, eh, incluso tú has escuchado de Leonardo da Vinci. Da Vinci también fue un hombre de esa época, ¿no? Que sabía de todo, pues, ¿no? Tenía grandes conocimientos, ¿no? Entonces, los poemas épicos van a tener un nivel elevado, un nivel culto en cuanto al texto, ¿no? Además, se va a diferenciar por su cosmovisión cristiana. Claro, a diferencia de las epopeyas que describen un mundo de dioses paganos, de Zeus, de Apolo, de Afrodita, en el poema épico la cosmovisión es cristiana, ¿ya? O sea, ya se ven conceptos y creencias vinculados a la cultura cristiana. Por ejemplo, ¿no? Aquí encaja la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia cumple con el requisito del poema épico. Primero, tiene nivel culto. Claro, esta obra es muy culta.
es prácticamente una enciclopedia de la cultura medieval, ¿no? Y dos, tiene cosmovisión cristiana, se basa en el teocentrismo cristiano, ¿no? La idea de una vida después de la muerte, ¿no? Una vida ultraterrena, ¿no? En un paraíso con Dios o en un infierno sin Dios, ¿no? Está pues justamente vinculado a la cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces ya no tiene el paganismo de la epopeya antigua, ¿no? Bien, entonces todas estas especies, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, eh, son textos épicos compuestos en verso, ¿ya? En verso, o sea, con ritmo y medida. Ya, a ver, sigamos rápidamente, enlacemos ahora las especies épicas en prosa. Ah, ya, un ejemplo, si te ponen un texto, un ejemplo de texto épico en verso, ahí está. Este es un fragmento del Cantar del Mío Cid, ¿no? Donde hay una narración, ¿sí? Pero nota que la narración está compuesta en verso, ¿no? Allí hay una medida del verso. Y nota incluso la rima, cuando dice, ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró, 60 pendones lleva detrás el campeador, todos valían o salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor, y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor, ¿no? Ya. Este es un fragmento del poema El mío Cid, y nota que está narrando, pero en verso, con una rima, con un ritmo y una medida en la escritura, ¿no? Entonces, eh, el cantar de gesta es un tipo de composición épica en verso. Y ahora sí, pasemos a ver las especies épicas en prosa. Ya, especies épicas en prosa. Esto es lo que otros estudiosos llaman género narrativo. A la épica en prosa le llaman género narrativo, ¿correcto? Pero ya que nosotros estamos en el plan de postular a San Marcos, diremos que esto sigue siendo épica, ¿no? Todo lo que narra es épico, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia con lo anterior, con la épica en verso? Bueno, aparte de la forma que ahora está en prosa, eh, aquí hay menor grandiosidad temática. En la épica en prosa se incluyen especies como la novela, el cuento, en donde ya no hay tanta grandiosidad temática, o sea, ya no hay tanto enfoque sobrenatural, ¿no? Ya no es como en la antigüedad, pues las epopeyas o cantares de gesta, que exaltan grandes hazañas vinculadas a héroes y hechos sobrenaturales, ¿no? Hay menos grandiosidad temática. A ver, ¿cuáles son las especies? Ahí vamos a incluir especies variadas como la novela, el cuento, la fábula, la crónica. A ver, ¿cómo distinguimos una novela de un cuento? Mira, ambos te cuentan una historia. Ambos tienen personajes principales y secundarios, tienen una temática. Básicamente la diferencia es la extensión, ¿no? La extensión. Una novela es una narración extensa. Un cuento es una narración breve. Un cuento es corto. Un cuento se acaba rápido, ¿no? La novela es extensa porque describe todo un mundo y hace muchos detalles, ¿no? Detalla así de manera muy minuciosa características de los personajes, ¿no? Hasta su psicología, ¿no? Describe los ambientes, ¿no? Alterna incluso varias historias en una misma obra, ¿no? La novela es extensa porque tiene complejidad. La novela tiende a alargarse pues, por las descripciones detalladas, ¿no? Generalmente las novelas, pues, siempre traspasan las 100 páginas, ¿no? Hay novelas de 300 páginas, de 500 páginas, ¿no? Conversación en la Catedral de Vargas Llosa tiene casi 700 páginas. Es que es todo un mundo, pues, descrito con muchos detalles, ¿no? Ahora, las novelas se van a diferenciar también por el predominio de la verosimilitud, ¿ya? Verosimilitud, o sea, las novelas nos describen un mundo creíble,
un mundo que se parece al mundo real, ¿no? ¿Ya? No es pues como una epopeya que te habla de dioses, de héroes, de monstruos, ¿no? Aquí habla de un mundo de seres humanos, ¿no? Generalmente, no estoy diciendo todas, generalmente la novela es verosímil, ¿no? Claro, si lees, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, o Crimen y Castigo de Dostoyevsky, La ciudad y los perros de Vargas Llosa, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? De Ciro Alegría, esas historias son creíbles, ¿no? Pero la novela en realidad es muy variada. Hay todo tipo de novelas. Así como hay novelas realistas, hay novelas también fantásticas, ¿sí? Claro. Por ejemplo, La Metamorfosis es una novela, pero ahí el enfoque es fantástico, porque es imposible que el hombre se vuelva insecto, ¿no? Entonces ya rompe la realidad, ¿no? ¿Correcto? O hay casos especiales como Cien años de soledad, ¿no? Que es un tipo de novela ya de una técnica muy característica de América Latina, es la novela de lo real maravilloso, ¿ya? O novela del realismo mágico, donde lo fantástico se acepta como cotidiano, ¿no? Donde lo fantástico no sorprende, solamente se acepta como cotidiano, ¿no? Entonces van a ver pues variedad de novelas, pero lo que predomina en la novela es la verosimilitud, ¿ya? Ahora, en el cuento el texto es breve, hay un solo tema, pocos personajes, el cuento se centra en una sola acción, no se va por las ramas, la idea es que el cuento acabe rápido, no hayan demasiados detalles en cuanto a personajes y ambientes. O sea, en el cuento no deben sobrar palabras, chicos. El cuento, por su brevedad, tiene que tener palabras precisas, ¿no? Pueden ser realistas o pueden ser fantásticos. Hay variedad también. Ejemplo de cuentos, ya pues desde los años maravillosos hemos oído de cuentos, ¿no? La Cenicienta, ¿no? Hansel y Gretel, o aquí, en nuestro contexto tenemos Los gallinazos sin plumas, El trompo, Paco Yunque, ¿no? Hay cuentos fantásticos, como El gato negro, ¿no? O como El inmortal, ¿no? De Borges, ¿no? Pero siempre el cuento es breve, breve de un solo tema, ¿no? Realista o fantástico, ¿no? Bien, otra especie, la fábula. ¿Cómo es la fábula? ¿Qué tiene la fábula que no tenga el cuento? Esa es la diferencia, ¿no? Así es, ¿no? La fábula siempre tiene una moraleja, una enseñanza moral, ¿no? ¿Correcto? La fábula también es un texto breve, incluso más breve que el cuento, pero se distingue del cuento por la presencia de una moraleja, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿quién no ha leído en la infancia El león y el ratón? O esta otra, La liebre y la tortuga, ¿no? La famosa carrera entre la liebre y la tortuga, ¿no? Que al final encierra una enseñanza, ¿no? Moral, ¿no es cierto? ¿Quién gana en la carrera? La tortuga. ¿Cómo es que la tortuga le gana a una liebre? ¿Mm? ¿Y acaso tomó Red Bull, corrió y le ganó? ¿No? Ahí nos hablan de una enseñanza, ¿no? ¿Cómo era la liebre? ¿No? Esa liebre, pues, ¿no? Soberbia, que se confiaba, que se botaba, ¿no? Y menospreciaba a su rival, ¿no? Hasta se tiró a dormir burlándose de la tortuga, ¿no? Y la tortuga, que avanza lenta pero precisa, al final, pues, gana, ¿no? Y termina pues dando la lección, ¿no? De que no hay que pues menospreciar a los rivales, no hay que también confiarse, ¿no? ¿No? Y entonces toda fábula pues encierra una enseñanza moral, ¿no? ¿Correcto? Bien. Y por último, por acá nos hablan de la crónica. La crónica. La crónica es una especie intermedia entre historia y literatura, chicos, ¿ya? Su función principal es histórica,
¿ya? La idea es contar hechos reales. Aquí sí son hechos reales. ¿Ah? Ya no es pura ficción, sino es un texto de finalidad histórica. ¿Ya? Ahora, la historia narrada es testimonial. Esta historia es narrada por un testigo, ¿correcto? El testigo llamado cronista se basa en lo visto y lo vivido, ¿ya? O narra según el testimonio de algún protagonista de los hechos. Por ejemplo, tenemos la obra Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Comentarios Reales es una crónica porque narra hechos históricos de la época incaica y también de la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Él se basa en testimonios de parientes que vivieron en la época incaica y también se basa en sus propios testimonios, porque él vio la época de la conquista, de la colonia, de las guerras civiles, ¿no? Entonces la crónica es historia narrada por un testigo, ¿ya? Ahora, no vayas a pensar que es historia 100% objetiva. En la crónica siempre hay un componente personal, ¿no? El narrador, el cronista, ¿no? Muchas veces se apasiona, muchas veces exagera, a veces hasta tergiversa los hechos o narra según sus conveniencias. Claro, porque hay que entender que hay una historia eh, según el punto de vista. Claro, eh, no es lo mismo la historia narrada por el conquistador que la historia narrada por el conquistado. Cada uno tiene su punto de vista. Y en esta época en que se crearon las crónicas, habían cronistas pues de todo tipo. Habían cronistas españoles, cronistas indígenas, cronistas mestizos, ¿no? Y cada uno narraba según sus intereses y puntos de vista personales. ¿Ya? Entonces la crónica no es 100% objetiva. La crónica no tiene esa visión crítica, imparcial de la historia. ¿Ya? Pero la idea es narrar hechos históricos con siempre el punto de vista del narrador o cronista, ¿no? Bien, esas serían entonces, chicos, las especies épicas en prosa, ¿ya? Novela, cuento, fábula y crónica. Ya, entonces, repito, si vamos a postular a San Marcos, estas especies se incluyen en el género épico, ¿ya? Épico. Ya, ahí tenemos un modelo de texto épico en prosa, un fragmento de La ciudad y los perros. Ya, nota la forma de composición. El autor escribe de continuo, de corrido, eso es prosa, ¿no? En cambio, en el verso hay una medida, hay un ritmo, hay una medida, ¿no? A veces rima incluso, pero en la prosa no hay esos elementos, ¿no? Ya, este es el fragmento inicial de La ciudad y los perros. ¿Ya? Así comienza La ciudad y los perros, con esta escena de el círculo que se reúne en un baño para planear el robo de un examen de química, ¿no? Ahí sortean con dados quién robará el examen de química, ¿no? Entonces se narra una historia, pero en prosa, ¿no? Bien, vamos rápidamente ahora al género lírico. Especies del género lírico. Ya, nosotros ya sabemos que lírico es lo que comúnmente llamamos poesía, ¿no? Poesía. ¿Ya? Esto es subjetivo, este es el género de los sentimientos, de las emociones, en donde el lenguaje tiene función expresiva, ¿ya? Porque habla del propio emisor, en este caso del autor, ¿no? No olvides que el género lírico, en el género lírico se usa mayormente el verso, ¿ya? La mayoría de obras líricas se escriben en verso, con ritmo y medida. Ahora pregunto, ¿existe poesía o lírica en prosa? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Existe o no poesía en prosa? ¿Pueden haber obras líricas en prosa que se escriban así de continuo, de corrido? ¿Han oído de eso? Ya, por si acaso eso sí existe, ¿ah? Sí existe. Por ejemplo, César Vallejo tiene un conjunto de poemas que se titula Poemas en prosa. Poemas en prosa.
que son poemas, ¿ah? Expresan sentimientos, pero escritos de continuo. Hay otro ejemplo, que seguramente lo has escuchado. La obra Platero y yo, la del burrito, Platero y yo. Platero y yo, jóvenes, no es un cuento, parece cuento, es un poema escrito en prosa, escrito de continuo. Es un poema donde se exponen anécdotas entre el autor y un burrito tierno, un burrito humanizado, un burrito que se muere, ¿no? Un burrito que muere y causa tristeza, ¿ya? Platero y yo es un texto lírico, ¿ah? Porque es puro sentimiento. Expresa nostalgia, melancolía, dolor por la muerte de Platero, ¿no? ¿Ya? Y está en prosa. Ya, pero esos son casos excepcionales, pues, ¿no? ¿Cuál es lo dominante? Lo dominante es que el género lírico se escriba en verso, ¿no? En verso, ¿no? Bien, especies líricas. Las principales especies líricas. Ahí tenemos a la oda, ¿no? Una oda que es un poema que expresa admiración o alabanza, ¿ya? Las odas son poemas muy entusiastas y expresan admiración por alguien o por algo. Por ejemplo, tenemos Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León, ¿no? ¿Sí? Donde el poeta elogia, ¿no? Esa vida sencilla del hombre en el campo. Ahí Fray Luis dice, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, dice, ¿no? Dice, qué descansada vida. Ahí se nota el elogio, ¿no? A esa vida sencilla, tranquila, en el campo, ¿no? Otra especie lírica es la elegía. La elegía es la poesía del dolor, de la tristeza. La elegía es ese texto poético que expresa dolor por la pérdida de un ser querido. Puede ser por la muerte o por la ausencia del ser querido, ¿no? Por ejemplo, la obra Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Este es un texto poético donde el autor se lamenta por la muerte de su padre, ¿ya? De su propio padre. Entonces, hay dolor, hay tristeza por la muerte, en este caso, ¿no? Del ser querido, ¿no? Pueden haber elegías también de tipo amorosas, ¿no? Cuando se habla de un desencuentro amoroso, o la pérdida de un amor, o el fin de una historia de amor, ¿no? Y el poeta, pues, obviamente está triste, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una famosa elegía amorosa es el poema de la despedida. ¿Han escuchado el poema de la despedida? Ese que dice, te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no de olvidarte, pero te digo adiós, ¿no? Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Y al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé, ¿no? Se nota que el poeta está triste, ¿no? Le dice adiós, pero todavía, ¿no? ¿No? La sigue queriendo. Dice, no, no. Se habla del fin de una historia de amor, que obviamente genera pues melancolía, tristeza, ¿no? Entonces la elegía siempre tiene ese tema, ¿no? La tristeza, el dolor por la pérdida de algo querido, ¿no? Otra especie lírica es la égloga. La égloga, que la crearon los griegos y que luego se pone de moda en el Renacimiento, es un tipo de poesía pastoril, de tema amoroso. ¿Ya? Aquí el poema tiene como personajes a pastores del campo que van a dialogar sobre sus sentimientos, sobre sus penas de amor, ¿ya? La égloga tiene dos temas. Por un lado, el amor de personajes del campo, y dos, la idealización de la naturaleza. O sea, en estos poemas te hablan de paisajes muy hermosos, tipo paraísos, ¿ya? Imagínate un poema que te habla pues de una verde pradera, con árboles que te dan sombra, con campos de flores, con ríos, con cielo azul, con nubes blancas, ¿no?
esos paisajes son inspiradores, ¿sí o no? Claro. ¿Qué va a inspirar un arenal lleno de pirañitas y mototaxis? Eso es muy común, ¿sí o no? En cambio, la naturaleza es bella y la égloga le canta a la belleza de la naturaleza. Entonces canta al amor y canta a la naturaleza. Esa es la temática de la égloga. Por último, tenemos otra especie lírica, la sátira. La sátira es un poema burlesco. Usa la burla, usa el sarcasmo para criticar costumbres o defectos. ¿Ya? Entonces, la sátira es ese poema burlón, de lenguaje sarcástico, de lenguaje satírico, ¿no? ¿No? Que busca, pues, criticar, ¿no? O atacar, ¿no? Tanto costumbres de la sociedad como defectos de seres humanos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el poema A un hombre de gran nariz, del poeta Francisco de Quevedo. ¿Ya? En este poema Quevedo se burla de la gran nariz del poeta don Luis de Góngora y Argote. Sí, Quevedo critica la nariz de Góngora. Usa la burla, usa la hipérbole también, y dice, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase un pez espada barbado y boca arriba. Las 12 tribus de narices juntas érase un naricísimo infinito. Está exagerando, ¿no? Pero el tono de este poema es burlón, sarcástico, ¿no? ¿No? Entonces, la sátira es un tipo de texto poético que plantea una burla en base al humor, en base a la ironía, ¿no? Se va a burlar de costumbres o defectos de personajes, ¿no? Bien, esas serían las principales especies líricas. A ver, por acá tenemos un texto lírico. Nota ahí lo que hemos dicho. Primero, la forma en verso. Por otro lado, la emotividad, ¿no? Se exponen sentimientos personales del autor, ¿no? Y el lenguaje, sobre todo, ¿no? En la poesía el lenguaje no es común, el lenguaje se aparta de lo común. Es un lenguaje muy, muy estilizado y sobre todo cargado de figuras literarias, ¿no? Ahí está el poema 7 de Pablo Neruda. Bien, a ver, vamos avanzando porque el tiempo vuela. Ya, a ver, especies dramáticas, para ya ir cerrando, chicos. Especies dramáticas. Especies que se representan teatralmente a través de diálogos y movimientos. Ojo, en el texto dramático a veces se emplea el verso, la prosa o ambas a la vez, ¿ya? Entonces, verso, prosa o ambas. Hay libertad en la forma de composición. Ya, especies dramáticas. Ya esto de acá es bien simple, chicos. ¿Ah? Ya, las especies principales son 3, tragedia, comedia y drama, ¿no? La tragedia, que representa hechos funestos, ¿no? Presenta personajes elevados, o sea, no son comunes. Mayormente los protagonistas de las tragedias son reyes, son héroes, ¿no? Personajes elevados, no comunes. Como el caso de Edipo Rey de Sófocles, o Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? O Bodas de Sangre, ¿no? De García Lorca. Son tragedias por su final funesto, calamitoso, y por sus personajes elevados o de clase noble, ¿no? La comedia se distingue por su carácter jocoso y satírico, ¿ya? Usa el humor, te hace reír, pero ojo que esto del humor y la sátira tiene un objetivo, ¿no? Es un instrumento de crítica. A través del humor y la sátira se critican, se cuestionan defectos de la sociedad. Entonces se dice, la comedia tiene fin moralizador, o sea, busca corregir defectos, ¿no? A eso se llama fin moralizador, busca enseñar y corregir, ¿no? Por ejemplo, la obra Ñacatita de Manuel Segura, ¿sí? Ñacatita es todo un personaje, ¿no? Pintoresco, una joyita también llena de defectos, ¿no?
¿Cómo es ñacatita? ¿No? Hemos oído de ñacatita. ¿Cómo es ñacatita? Ya, pues tú sabes que ella es chismosa, metiche, alcahueta, es hipócrita, ¿no? Astuta, ¿no? Siempre, ¿no? Actúa siempre con un interés, ¿no? Entonces, a través de este personaje, por ejemplo, se satirizan, se cuestionan, ¿no? Defectos humanos, ¿no? Lo mismo pasa con el avaro de Molière. En el avaro de Molière nos hablan de un personaje, pues así, detestable, pues, ¿no? Un sujeto que tiene mucho dinero, pero no gasta. Es tacaño de primera. De todos los tacaños, el más tacaño. De todos los humanos, el menos humano. El loco dinero. Tiene un montón de dinero y no lo gasta. Y por amor al dinero, a sus hijos los tiene mal comidos, mal vestidos, ¿no? A sus criados, pues, no les paga, ¿no? Eh, o sea, un tipo, pues, que va a ser odiado por su avaricia, ¿no? Entonces, la comedia siempre suele atacar defectos humanos. Para eso usa el humor y la sátira. Entonces, eso se llama fin moralizador, ¿no? Finalmente, el drama es la síntesis o fusión de tragedia y comedia, ¿sí? Tiene elementos de la tragedia y algunos elementos de la comedia. El drama, a diferencia de la tragedia, tiene un final reconfortante o feliz, ¿sí? Hay un conflicto que se resuelve. Ejemplo de dramas, el caso Ollantay, aquí en el Perú, o también el caso de Fuente Ovejuna, ¿no? En el siglo de oro español. ¿Ya? Entonces, a todo ese paquete le llamamos especies dramáticas. Ya, a ver, me habían preguntado, voy a revisar un rato el chat, acerca de especies, otras especies dramáticas. Ah, ya, John me preguntaba sobre el entremés y el auto sacramental, correcto. Ya, sí. Mira, John, esas especies que has mencionado pertenecen al género dramático, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo distinguimos? Un entremés es una especie dramática de gran brevedad, ¿ya? Su característica es la brevedad. Un entremés es una especie dramática breve que se realiza en los intermedios de obras mayores, ¿ya? En los intermedios de obras mayores. Generalmente dura 5 o máximo 10 minutos y se acaba, ¿ya? O sea, mientras el público espera que se desarrolle el siguiente acto de la obra principal, ¿no? En ese intermedio, en ese descanso, digamos, se coloca un entremés, que es una pieza breve, amena, ¿no? ¿No? Pero, repito, no es, pues, digamos, una obra eh, es una obra brevísima con el fin de distraer al público en un intermedio de una obra mayor, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo escribía mucho Cervantes. Cervantes escribió muchos entremeses, ¿no? Para teatro, ¿no? Después me preguntaste sobre el auto sacramental, ¿no? El auto sacramental es una especie también dramática, muy típica de España, ¿ya? Y que se va a distinguir por su temática. Miren, su temática es esencialmente religiosa o filosófica, ¿ya? Religiosa o filosófica. El auto sacramental mayormente nace con el fin, pues, de fortalecer el catolicismo en España, ¿sí? Las primeras obras de este tipo se hacían en las iglesias, en los atrios de las iglesias, ¿no? Se representaban parábolas o pasajes de la Biblia con el fin de enseñar, ¿no? De enseñar, ¿no? Y fortalecer el catolicismo al pueblo español, ¿no? Y eso se hacía mayormente en épocas de fiestas religiosas, en Semana Santa, en Navidad, ¿no? En Cuaresma,
se hacían representaciones llamadas autos sacramentales. Pero sin ir muy lejos, antes de la pandemia, aquí en Lima, en Semana Santa, en la Plaza de Armas de Lima, se hacía teatro, se hacían autos sacramentales, se levantaban escenarios ahí junto a la catedral, que representaban obras de carácter religioso, ¿no? El más famoso autor en ese tema es Calderón de la Barca, ¿ya? Pedro Calderón de la Barca escribió autos sacramentales, ¿ya? Él es el que más autos sacramentales ha escrito, ¿no? En el teatro español, ¿ya? Entonces, el auto sacramental es teatro de tipo religioso, ¿no? Y alegórico, algo más alegórico, es muy simbólico. Los personajes simbolizan ideas, ¿ya? Listo. Bien, chicos, eso sería respecto a la teoría de los géneros, ¿ya? Ya, a ver, se les ha compartido a todos una práctica que me imagino ya la han revisado, ya lo han descargado. Ya, entonces vamos a darle solución rápidamente a la práctica, ¿ya? A ver, todos entonces, con su material. Listo, chicos, todos tienen ya su material. Vamos a verificar las respuestas, ¿ya? Verifiquemos las respuestas. A ver, quería consultar el horario, porque a veces varía entre presencial y virtual. ¿Hasta qué hora tenemos, chicos, nuestra sesión? 11:45, profe. Ah, ya, entonces estamos en tiempo. 11:45, ya. Listo, listo. Muy bien, entonces avanzamos la solución. ¿Se ve, chicos, el material ahí? Voy a ampliarlo un poco más. ¿Se ve la dirigida? A ver, confírmame si se ve. Sí, ¿no? Ah, ya, listo. Muy bien. Avanzamos entonces. Primera pregunta. La primera es directa. Los diálogos y acciones de los personajes son relevantes en la representación de la tragedia griega. Por esto, dicha forma literaria está incluida en. Ya, pues, ¿no? La tragedia es una especie del género dramático y sustenta su desarrollo en diálogos y acciones. Sí, sin duda ahí no hay problema. La respuesta es género dramático, ¿no? Clave C. Ya. Lo mismo hubiese respondido si hubiese dicho comedia, ¿sí o no? Claro, porque la comedia también está insertada dentro del género dramático. A ver, vamos a la pregunta 2. Nos dan un texto del poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, escrito por Federico García Lorca. Este es un poemita que escribió García Lorca a raíz de la muerte de este personaje que fue un famoso torero, el torero Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Amigo del poeta Federico García Lorca. A ver, leamos el texto. Dice, un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombras de la tarde, ¿no? Bien, nota que este poema habla de toda la agonía, ¿no? Del torero, ¿no? Que justamente fue herido por un toro en faena, ¿no? A las 5 de la tarde, ¿no? La pregunta dice lo siguiente. Según este texto del poema,
La acogida y la muerte, ¿no? De Federico García Lorca, podemos encontrar el sentimiento de congoja. Congoja es tristeza, ¿correcto? Sentimiento de congoja del yo poético ante la muerte de un ser querido. Esto connota, ahí completa, esto connota, o sea, esto refleja, a ver, lean las opciones y manden su clave, chicos. A ver, lo leo, ¿qué dicen? A ver, sigan mandando sus claves. Ya, por ahí me dicen, profesor, la B, por ahí también veo la D. Ya, a ver, vamos a darle solución, ya, rápidamente. Ya, primero que esto es un texto lírico, de hecho, porque es un poema y es más, se nota el tema de la tristeza, la congoja, ¿no? Por la muerte del amigo del poeta, del torero Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Cuando dice esto connota, o sea, esto refleja, ¿no? Esto quiere decir indirectamente, ¿no? Uso de exclamaciones en el poema. Esto es algo visible, ¿no? Esto no es algo que se refleje, no es algo que está ahí al ojo, ¿no? Visible, ¿no? Eso no es connotar. La intensidad subjetiva de la lírica. Claro, la forma en que expresa, ¿no? En cómo él repite que a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde y otra vez a las 5 de la tarde él está herido, está agonizando, el toro le ha clavado los cuernos y ya se está incluso viendo la herida, ¿no? Se nota ahí pues la intensidad emotiva, ¿no? Sentimental de una obra lírica. Un texto lírico es un texto subjetivo porque expresa emociones intensas, sentimientos, ¿no? ¿No? En este caso de tristeza, en este caso de congoja, ¿no? La B sí es típico, ¿ah? Ahora, la D dice descripción como recurso lírico. Chicos, en el género lírico no es característico la descripción. Describir es decir características físicas y morales de los personajes, ¿no? O características físicas de los ambientes, ¿no? Eso se usa más en la narración. En el género épico se describe. En la lírica más es expresar sentimientos con gran intensidad, ¿ya? Entonces, no es característico del lírico ser descriptivo, ¿ya? La respuesta finalmente era la B, ¿ya? En este texto se nota la intensa subjetividad o emotividad del género lírico. Listo, vamos a la pregunta 3. Marque la alternativa en donde solo se encuentran características correctas del género épico. A ver, características del género épico. 1. ¿Es esencialmente narrativo? Por supuesto, esa es la función principal. Alusión al tiempo pasado. Claro, en la épica se narran hechos que ya sucedieron. Tiempo pasado, correcto. 3. ¿Se alterna la narración con la descripción de lugares y objetos? Sí, en la épica sí se alterna la descripción, ¿no? Correcto. ¿Se utiliza el diálogo en lugar del narrador omnisciente? ¿Diálogo en lugar del narrador? No, pues no es la idea, no es que el diálogo reemplace a un narrador omnisciente en la épica. Eso no va. Entonces, 1, 2 y 3. Ahí está la clave, la B. ¿Ya? 3B. 4. ¿Qué característica del género épico se puede identificar en el siguiente fragmento de Moby Dick del escritor Germán Melville? Dice, ahora, cuando digo que tengo costumbre de hacerme a la mar, cada vez que empiezo a tener los ojos nebulosos y que empiezo a darme demasiada cuenta de mis pulmones, no quiero que se infiera
que me hago jamás a la mar como pasajero. Pues para ir como pasajero, por fuerza se ha de tener bolsa. Y una bolsa no es más que un trapo si no se lleva algo dentro. Además, los pasajeros se marean, se ponen pendencieros, no duermen por las noches y en general no la pasan muy bien. No, nunca voy como pasajero, ni aunque estoy bastante hecho al agua salada, tampoco me hago jamás a la mar como comodoro, como capitán, ni como cocinero. Ya, en este caso es un texto épico, porque narra una historia, pero aquí lo distinto es que el narrador habla de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dice, cuando digo, empiezo, dice, no voy, está hablando de sí mismo, ¿no? Claro, entonces esto es algo ya más particular. La narración o el texto épico, en este caso está ejecutado por un narrador que habla de sí mismo, que está dentro de la misma historia, ¿no? Es narrador y es personaje a la vez, ¿cierto? A ver, según lo leído, me piden verificar cuál de esto es correcto. Dice, presencia de un narrador omnisciente. No, pues el omnisciente es el que está fuera de la historia, ¿no? Y siempre habla en tercera persona. Descartamos el omnisciente. Narración de un hecho presente. Hecho presente. Bueno, el narrador habla en primera persona, pero lo que él cuenta es algo que ya sucedió. No es que coincida con el momento en que habla. Presente es cuando la acción coincide con el momento en que uno habla, ¿no? En todo caso, le está recordando cosas que le han pasado, ¿no? C. Se combina la narración con la descripción. Bueno, en este texto, si yo leo, está narrando que a él no le gusta ir como pasajero, ¿no? A pesar que conoce el mar, ¿no? Él no es pasajero, dice, no va como pasajero en un barco. Pero no hay descripciones, ¿ah? No hay descripciones. Descripciones es cuando un texto detalla minuciosamente cómo es el lugar y cómo es el personaje. En cambio, la D sí encaja bien. Predominio del narrador en primera persona. Claro, el narrador habla de sí mismo. Se nota por los verbos. Digo, ¿quién? Yo. Empiezo, ¿quién? Yo. No voy como pasajero. ¿Quién? Yo. Yo no voy. ¿Te das cuenta? Habla en primera persona, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Pregunta 5. ¿A qué género corresponde el siguiente fragmento del texto llamado a algunos doctores de José María Arguedas? A ver, vamos a leerlo. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella, que por eso es impertinente. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros, doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos. Mm, Chicos, ¿aquí está contando una historia? ¿O eh, está expresando emociones o estados de ánimo? Bien, este texto que parece ser narrativo, parece, ¿no? Porque está escrito en prosa, ¿sí? Está escrito de corrido. No es una historia, no está contando una historia. El poeta dice, dicen que no sabemos nada, dicen que somos el atraso, ¿no? Dicen que nuestro corazón no conviene a nuestros tiempos. Dicen que, que nos tienen que cambiar de cabeza. Miren, chicos, este es un poema que escribió Arguedas para criticar, ¿no? Cómo ven los llamados sabios o intelectuales a las personas comunes de nuestro país, ¿no? O sea, que nos ven como ignorantes, que somos el atraso, que no sabemos nada, que tienen que cambiarnos la cabeza por otra mejor, ¿no? Es un poema de protesta, chicos. No es un poema sentimental, amoroso, no, no. Es un poema de protesta, de reclamo, donde él apela a los llamados doctores o sabios, porque hay pues un menosprecio, ¿no? A la población en general, ¿no?
¿Ya? Entonces, esto, chicos, que aparenta ser una narración, es un texto poético. ¿Ya? Arguedas, aparte de novelas, hizo poemas. Fue poeta también. ¿Ya? Entonces, por el contenido, por el punto de vista personal que tiene, por la subjetividad que tiene este texto, es, es de género lírico. ¿Ya? De género lírico. Claro, no es común, porque la lírica mayormente se escribe en verso, pero habíamos dicho que existe lírica en prosa, y lo confirmamos por su subjetividad, por el punto de vista personal. Bien, pregunta 6. ¿Qué característica del género dramático se deduce del siguiente fragmento de la obra Electra de Sófocles? Ya, esto está directo, ¿ah? Típico del género dramático, mira la forma dialogada, ¿sí? Es puro diálogo. Los personajes interactúan a través del diálogo. Clave C de cerebro. Aquí no hay duda, ¿sí? Ni vuelta que darle, chicos, ¿ah? En esta pregunta se aprecia la secuencia dialogada típica del teatro, del género dramático. Listo, 6, la C. Ya, la 7. Pregunta 7. Ya, ¿qué característica del género lírico se encuentra en el siguiente poema de Alejandra Pizarnik? Dice, no hay quien pinte con colores verdes, todo es anaranjado. Soy algo, soy violencia. Los colores rayan el silencio y crean animales deteriorados. Luego alguien intentará escribir un poema y será mediante las formas, los colores, el desamor, la lucidez. No continúo porque no quiero asustar a los niños. Ya. ¿Qué característica del género lírico se aprecia en el texto? Preferencia por el uso de la métrica exacta. La métrica exacta es cuando todos los versos tienen el mismo tamaño. Y nota que hay versos cortos, hay versos largos. No hay métrica exacta. Uso de rima perfecta, rima consonante perfecta. A ver, hay rima, verdes, anaranjado, violencia. No hay rima, no hay rima. Uso de las figuras literarias como la anáfora y el epíteto. Hay anáfora, a ver, anáfora, repetición, no se vea. Epíteto, cualidad redundante, tampoco se ve. Queda la D. Expresión de una fuerte sensibilidad. Claro, aquí se nota que la poeta expone sentimientos fuertes, tan fuertes que incluso dice que ya no quiero seguir hablando porque voy a asustar a los niños, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Sensibilidad, o sea, sentimiento. El sentimiento puede ser variado, ¿no? De todo tipo de emotividad. Ya, a ver, damos las claves finalmente para cerrar, chicos, porque ya estamos fuera de la hora. En la 8, la clave correcta es, ya, pues si es texto del mío, sí. Si es del mío, sí, el texto es épico, ¿no? En la 9, verifica verdadero o falso. El género épico se puede dividir en épica en verso y épica en prosa, verdadero. En la primera es la más antigua y comprende diferentes especies como la epopeya y el poema épico, es verdadero. Un ejemplo de lo último es Divina Comedia, o sea, poema épico, Divina Comedia, correcto. La segunda forma de la épica es de aparición reciente y contiene especies como la novela. Claro, la épica en prosa incluye la novela, ¿no? Correcto. Todas son, ¿ah? En la 9, la clave era la C. ¿Ya? 9C. Y en la 10, pregunta 10, verdadero o falso sobre los siguientes enunciados. La elegía es una especie lírica cuyo tema es el dolor o la muerte. Correcto. La oda es una especie lírica donde se elogia a alguna persona o cosa. Correcto. La epístola es una especie dramática que funciona como carta poética. Esto es falso. La epístola es una especie lírica. Lírica es poesía que tiene forma de carta. ¿Ya? La epístola propiamente se define como poesía en forma de carta. Claro, hay también novelas epistolares, que son novelas en forma de carta. Es novela. En este caso, epístola es poesía en forma de carta, ¿no? Falso. La última, el cuento es una especie épica en verso. En verso, no, el cuento es en prosa. En prosa. Entonces diría verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Clave finalmente de dedo. Listo, chicos, con eso concluimos la solución. Ya, sigan practicando, no dejen de practicar, ahí tienen preguntas domiciliarias, en el intranet también hay preguntas para que vean más problemas de este tema.
Bien amigos, sería todo por hoy. Ya nos reencontramos la próxima semana.